No sé en qué momento exacto empezó todo a salir mal. Tal vez fue cuando llegué a la casa con los tenis llenos de lodo, o cuando vi las luces prendidas a pleno día como si alguien quisiera tapar algo con ruido y música. El punto es que desde el primer segundo sentí ese cosquilleo incómodo en la nuca, esa certeza de que algo no estaba bien y que aún así nadie iba a detener la fiesta. La casa quedaba a las afueras del pueblo, cerca del río Viejo. Todos le decían así, el río Viejo, porque ya casi no corría agua, solo un hilo oscuro que se arrastraba entre piedras y basura. Ahí, justo ahí, habían decidido hacer la fiesta de cumpleaños de Iván. Nadie preguntó por qué. Iván siempre había sido raro, pero también era el único con una casa lo suficientemente grande como para que nadie nos molestara. Desde que crucé el portón, la música me golpeó el pecho. Bajos exagerados, risas, gritos, botellas chocando. El aire olía a cerveza caliente, a carne asada y a algo más. Humedad, quizá. Miré hacia el fondo del terreno y vi el río, apenas visible entre los árboles, como una cicatriz negra. «¡Llegas tarde!», me gritó Laura, con un vaso rojo en la mano. «Pensé que no venías». «Me costó encontrar el camino», le respondí. «Está todo oscuro». «¿Oscuro? Está allá atrás», dijo señalando el río. «Mejor ni te acerques». Lo dijo en broma, pero no sonrió. Entré a la casa. Había demasiada gente, caras conocidas y otras que no reconocí. La música subía y bajaba sin sentido. Iván estaba en la cocina, sirviendo tragos como si fuera su último acto en este mundo. Me abrazó con fuerza. «Hoy se va a descontrolar todo», me dijo al oído, riéndose. «Así debe ser». Quise decirle que bajara un cambio, que no era buena idea tanta gente tan cerca del río, pero me callé. Nadie va a una fiesta a hacer el aguafiestas. Las horas pasaron borrosas. Baile, alcohol, risas forzadas. Afuera, el cielo se fue cerrando con nubes pesadas. Alguien propuso ir al río. Otro gritó que contaran la historia de la Llorona. Escuché su nombre y sentí un pequeño escalofrío, pero lo atribuí al alcohol. «No empiecen con eso», dije. «Ya estamos grandes». «Eso dicen todos», respondió un tipo flaco que no conocía, «hasta que la escuchan». Rieron. Yo no. Salimos al patio. El pasto estaba húmedo y resbaloso. Desde ahí, el sonido del agua era más claro. No era un río vivo. Era más bien un gorgoteo triste, como si algo respirara con dificultad. Alguien apagó la música. No sé quién fue. De pronto, el silencio se volvió incómodo. «¿La oyen?», preguntó Laura, bajando la voz. «Es el viento», dijo Iván, pero miraba al suelo. Entonces se escuchó un llanto largo, quebrado, lejano. No era un grito, era un lamento que se estiraba como una cuerda tensa. Algunos se rieron nerviosos, otros miraron hacia el río. «No mames», dijo alguien. Eso sí estuvo bien. «¿Quién fue?», pregunté. Nadie respondió. El llanto se repitió más cerca. Sentí cómo se me erizaba la piel de los brazos. No quería admitirlo, pero sonaba demasiado humano, demasiado real. Ya, dijo Iván aplaudiendo. «Seguro es algún borracho del otro lado», pero su voz temblaba. Todo pasó rápido después de eso. Un empujón, un resbalón, un grito corto. Alguien cayó al río. Creo que fue el tipo flaco. Hubo confusión. Linternas de celulares apuntando a todas partes. Gente gritando su nombre. «¡Sáquenlo!», gritó Laura. «¡No sabe nadar!». Corrimos hacia la orilla. El agua apenas nos llegaba a las rodillas, pero el fondo era traicionero. Lodo espeso, piedras sueltas. Metí las manos buscando a ciegas. Sentí algo frío rozarme el brazo y me sobresalté. «¡Aquí!», grité. «¡Lo tengo!».
pero cuando jalé, solo saqué una chamarra empapada. El llanto volvió a escucharse, ahora justo detrás de nosotros. No me atreví a voltear. Nadie lo hizo. Era como si todos supiéramos que, si mirábamos, algo se rompería para siempre. «Ayúdenme», se escuchó desde el agua. «Por favor». Era la voz del tipo flaco, ahogada, desesperada. Me metí más al río, ignorando el miedo. El agua estaba helada. Avancé a tientas hasta que mis pies dejaron de tocar el fondo. Sentí pánico. Entonces, silencio. No hubo más gritos, solo ese lamento, ahora suave, casi como un susurro. Algo me rozó la pierna, subió por mi cintura. Grité y me eché hacia atrás, cayendo al lodo. Los demás me sacaron. «¿Dónde está?», preguntó Iván con la cara blanca. Nadie respondió. La policía llegó después, cuando ya no había música ni risas, solo gente temblando envuelta en chamarras. Buscaron hasta el amanecer. No encontraron el cuerpo. Dijeron que quizá el río se lo llevó, aunque todos sabíamos que ese río no llevaba a ninguna parte. La fiesta terminó ahí. O eso creímos. Pasaron semanas. El pueblo empezó a murmurar. Decían que en las noches se escuchaba a una mujer llorando cerca de la casa de Iván, que llamaba a alguien por su nombre. Iván dejó de contestar mensajes. Laura se fue del pueblo. Yo intenté seguir con mi vida, pero cada vez que cerraba los ojos, escuchaba ese llanto. No como un sonido externo, sino dentro de mi cabeza. Una noche, no aguanté más. Volví a la casa. Estaba abandonada. Ventanas rotas. Maleza crecida. El río seguía ahí, igual de oscuro. Me acerqué, temblando. «No fue mi culpa», dije en voz alta, sin saber a quién le hablaba. Entonces la vi, no como en las historias, no flotando, no gritando. Estaba de espaldas, sentada en una piedra, con el cabello largo y mojado, pegado a la espalda. Lloraba en silencio. «Solo quería que alguien se quedara», dijo, sin voltear. «Siempre se van». Di un paso atrás. Una rama crujió. Ella giró lentamente la cabeza. Su rostro no era monstruoso. Era triste, terriblemente triste. «La fiesta», murmuré. Nadie quiso escuchar. Ella se levantó, caminó hacia el agua y se desvaneció entre las sombras. El llanto se apagó. Al día siguiente, encontraron el cuerpo del tipo flaco atrapado entre ramas, a unos metros de donde había caído. Dijeron que fue un accidente. Cerraron el caso. Yo no volví a escuchar el llanto, pero cada vez que paso cerca de una fiesta, cada vez que la música sube demasiado y las risas tapan todo lo demás, siento ese cosquilleo en la nuca. Y me voy, porque aprendí que hay fiestas que no quieren ser escuchadas y cosas que lloran cuando nadie presta atención. Relato número 2. Había aceptado el trabajo por necesidad. Cuidar un terreno viejo durante las noches. Evitar que se metieran vagos o rateros. Reportar cualquier cosa rara. Nadie quiso ese turno. Pagaban bien porque nadie duraba. Yo no pregunté mucho. Nunca lo hago cuando necesito dinero. El edificio estaba a las afueras de la ciudad, rodeado de árboles secos y un camino de tierra que se volvía lodo con cualquier lluvia. De día se veía triste, como cualquier construcción vieja. De noche parecía estar encorvado, como si quisiera esconderse bajo su propio peso. Ventanas rotas, paredes manchadas, columpios oxidados en un patio lleno de maleza. No sabía que ahí había vivido niños. Nadie me lo dijo. Mi primera noche fue tranquila hasta cerca de las 2 de la mañana. Estaba sentado en una silla plegable,
tomando café frío, cuando escuché algo que no encajaba. No fue un ruido fuerte, fue un sollozo. Largo, cansado. De esos que no piden ayuda, solo salen porque ya no cabe nada más adentro. Pensé que era el viento pasando entre las ventanas. Me levanté, caminé un poco, alumbré el patio. Nada. Pero cuando regresé a la entrada, lo escuché otra vez, más claro. Era un llanto de mujer. Sentí un nudo en el estómago. No por miedo inmediato, sino por incomodidad, como si estuviera escuchando algo que no me correspondía. Me acerqué a la puerta principal del edificio. Estaba cerrada con tablas, pero alguien había forzado un espacio. «Hola», dije, sin mucha convicción. El llanto se detuvo. Silencio total. Ni grillos, ni hojas moviéndose. Solo mi respiración sonando demasiado fuerte. No entré esa noche. Me fui antes de que terminara el turno. Me dije que al día siguiente preguntaría qué demonios era ese lugar. Al segundo día, un vecino viejo me miró raro cuando le mencioné la dirección. Ahí era el orfanato, me dijo. Lo cerraron hace años. No pregunté más. Él tampoco explicó. Solo escupió al suelo y se fue. La segunda noche volví. No quería parecer cobarde ni perder el trabajo. Esta vez entré. El aire adentro era pesado. Olía a humedad vieja y a algo metálico, como sangre seca o agua estancada por demasiado tiempo. Alumbré el pasillo principal. Paredes con dibujos infantiles medio borrados, manos pintadas, nombres escritos con plumón. Sentí una presión en el pecho. No era miedo aún, era culpa, aunque no sabía por qué. Caminé despacio. Cada paso hacía eco. Llegué a lo que parecía ser un dormitorio. Camas pequeñas, algunas volcadas, colchones rotos. En una esquina, un osito de peluche sin un ojo. Y entonces el llanto volvió. No venía de un solo lugar, rebotaba en las paredes. A veces parecía cerca, a veces lejos. Me ardieron los ojos, no porque quisiera llorar, sino porque el sonido era demasiado humano, demasiado real. «Ya basta», murmuré, «más para mí que para otra cosa». Avancé hasta el fondo del edificio. Ahí había una puerta más pesada. Costó abrirla. Daba a un cuarto pequeño, sin ventanas. El llanto venía de ahí. Iluminé el centro y vi una mancha oscura en el piso. No era reciente, era vieja, absorbida por el concreto. Alrededor marcas de arrastre, uñas, como si alguien hubiera intentado salir. El llanto se cortó de golpe. Sentí un mareo fuerte. Tuve que apoyarme en la pared. Y entonces lo escuché detrás de mí. Un susurro húmedo. «¿Los viste?» Me giré de golpe. No había nadie, pero el aire estaba helado, tan frío que me dolieron los dientes. Salí corriendo, vomité afuera. Esa noche no dormí. Empecé a investigar, no oficialmente, preguntando, escuchando rumores. El orfanato cerró después de un incidente. Nadie quería dar detalles. Algunos decían que una cuidadora perdió la cabeza, otros que hubo negligencia, un incendio, un castigo que salió mal. Lo que sí coincidía era una cosa: niños desaparecidos, no muertos, desaparecidos. Volví una tercera noche. No sé por qué. Tal vez porque el llanto ya no me dejaba en paz ni en mi casa. Lo escuchaba incluso despierto, como un recuerdo que no era mío. Entré decidido. El llanto empezó apenas crucé la puerta. Esta vez no me asustó, me enojó. «¿Qué quieres?», dije en voz alta. El sonido cambió. Se volvió más cercano, más personal. «Mis hijos», dijo una voz quebrada.
Entonces la vi. No apareció de golpe. No salió de la oscuridad. Simplemente estaba ahí, apoyada contra una pared. Una mujer delgada, empapada, con el cabello pegado al rostro. Vestía una bata vieja, como de hospital. No flotaba, no gritaba, solo lloraba. La Llorona, no como en los cuentos, no vengativa, no monstruosa, cansada. No los cuidé, dijo. Me los quitaron. Intenté hablar, pero no pude. La garganta se me cerró. Ella caminó despacio, dejando huellas húmedas en el piso. Dijeron que era por su bien, continuó. Dijeron que yo no era suficiente. Pasó junto a mí. No me tocó, pero sentí el frío atravesarme la piel. Me señaló el pasillo. Están aquí, susurró. La seguí, no porque quisiera, porque mis pies se movieron solos. Llegamos al cuarto del fondo, la mancha. Ella se arrodilló y comenzó a rascar el suelo con las manos. El llanto se volvió grito, grito seco, desesperado. Y entonces entendí. No había sido un accidente, no había sido una sola mujer. El orfanato no cerró por una tragedia puntual. Cerró porque alguien descubrió demasiado tarde que los niños no se iban a ningún lado, que los castigos, el encierro, el hambre, habían hecho el resto. Ella no era la asesina, era la cuidadora que se quedó cuando todos se fueron, la que escuchó llorar hasta que se le rompió algo por dentro, la que intentó sacarlos, la que murió ahí con ellos. El piso cedió. Debajo había restos pequeños, demasiados. Grité. Me caí hacia atrás. Golpeé la cabeza. Cuando desperté, estaba afuera, amaneciendo. El edificio detrás de mí, silencioso. Renuncié ese mismo día. Nadie me preguntó por qué. Meses después, demolieron el lugar. Dijeron que era peligroso. Construyeron departamentos. A veces paso por ahí. No se escucha nada, pero cuando llueve, juro que el agua que corre por las coladeras suena como un llanto ahogado. Y lo peor no es eso. Lo peor es que ahora, cuando escucho niños llorar en la calle, siento la necesidad enfermiza de buscar de dónde viene el sonido. Porque una parte de mí sabe que hay llantos que si nadie atiende, no se apagan nunca. Relato número 3. Embarazo de alto riesgo. Reposo absoluto. Puede perderlo. Mi esposa dormía en el asiento del copiloto, agotada, con una mano sobre el vientre apenas abultado. Yo manejaba despacio, como si la velocidad pudiera romper algo más. Al bajar por la avenida vieja, con el río seco a un costado, escuché ese llanto por primera vez. Frené en seco. ¿Escuchaste eso?, pregunté. Ella no respondió, dormía. Bajé el vidrio. El sonido venía de afuera, de algún punto cercano al cauce. Un lamento largo, ahogado, lleno de una tristeza que se metía bajo la piel. No gritaba, suplicaba. Sentí un escalofrío y cerré el vidrio de golpe. Me convencí de que había sido mi imaginación. Estrés, cansancio, miedo. Todo junto. No sabía que ese llanto ya no me iba a soltar. Nos mudamos temporalmente a la casa de mi madre, más cerca del hospital. Una casa vieja, de esas con paredes gruesas y un patio largo que terminaba en una barda rota. Detrás, un canal de agua abandonado. Mi madre siempre decía que antes era un arroyo, pero que lo desviaron hace años. La primera noche ahí, mi esposa se despertó llorando, no de miedo, de dolor. Siento como si algo me apretara por dentro, me dijo temblando, como si no quisiera que el bebé se quede. No supe qué responder. Minutos después,
El llanto volvió, esta vez dentro de la casa. No era fuerte, era constante. Venía del patio. Me levanté despacio. Tomé un palo de escoba, por pura costumbre. Caminé hacia la puerta trasera. Cada paso pesaba más que el anterior. Cuando abrí, el aire frío me golpeó la cara. El patio estaba vacío, pero el llanto seguía ahí, justo detrás de la barda, donde el canal seco se hundía en sombras. ¡Ay, mi niño!, susurró una voz. Cerré la puerta de golpe. El corazón me latía tan fuerte que pensé que despertaría toda la casa. Me quedé ahí, con la espalda pegada a la madera, escuchando. El llanto se fue apagando poco a poco. No le dije nada a mi esposa esa noche. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Ella no podía levantarse. Yo hacía todo: cocinar, limpiar, ir al trabajo, regresar, fingir que todo estaba bien. Pero cada noche, sin falta, el llanto regresaba. A veces a las 2, a veces a las 3, siempre cerca del canal. Mi madre, cuando se lo mencioné, se persignó. No salgas, me dijo, y no respondas. ¿A qué? Tú sabes. No quise insistir. Una madrugada el llanto cambió. Ya no venía de afuera, venía del pasillo. Sentí cómo se me helaban los pies al escucharlo tan cerca, como si alguien caminara arrastrando los pies frente a la puerta de nuestro cuarto. ¿La oyes?, susurró mi esposa. Asentí. Me habla, dijo. Dice que tenga cuidado. Quise decirle que no escuchara tonterías, pero no pude. Porque yo también la oía. No lo mereces, susurraba la voz. No como yo. El embarazo empezó a complicarse más. Sangrados leves, mareos, contracciones antes de tiempo. Cada vez que regresábamos del hospital, el llanto era más fuerte, como si celebrara o se acercara un poco más. Una noche, la encontré sentada en la cama, hablando sola. No, decía, es mío, yo sí lo quiero. ¿Con quién hablas?, pregunté, tratando de no sonar desesperado. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. Con la mujer mojada, respondió. Dice que los hombres siempre fallan. Esa noche soñé con agua, mucha agua, con manos pequeñas golpeando desde adentro, con una mujer de cabello largo y empapado mirándome con odio. Desperté gritando. Al día siguiente, decidí ir al canal. Necesitaba verlo con luz. Necesitaba convencerme de que no había nada. El fondo estaba seco, lleno de basura, ramas y lodo endurecido. Pero en una parte, cerca de una alcantarilla vieja, había humedad reciente, huellas descalzas marcadas en el barro. Eran pequeñas. Regresé a la casa con un nudo en el estómago. Esa noche, el llanto fue distinto. No era de tristeza, era de rabia. «No lo salves», gritó la voz desde el patio. «No lo salves como yo no pude». Mi esposa empezó a convulsionar. Todo se volvió caos. Sangre, gritos, el sonido de la ambulancia, el manos manchadas, sosteniéndola mientras me miraba con una mezcla de miedo y culpa. «No la dejes entrar», me dijo. «No dejes que se lo lleve». En el hospital, el tiempo se volvió una cosa elástica. Horas que parecían días. El doctor salió con la cara pálida. «Tenemos que intervenir ya», dijo. «Es ahora o nunca». Me quedé solo en la sala de espera. Afuera llovía, mucho. El sonido del agua contra el techo era ensordecedor. Entonces la vi, sentada frente a mí. No flotaba, no brillaba. Era una mujer empapada, con un vestido pegado al cuerpo y los ojos hundidos de tanto llorar.
Olía a agua estancada y óxido. Yo también esperé, me dijo, y confié. No pude moverme. Me dijeron que descansara, continuó, que todo estaría bien. Y cuando quise correr, ya era tarde. Su llanto llenó el pasillo. Nadie más parecía notarla. No te lo voy a quitar, dijo, pero tienes que elegir. ¿Elegir qué?, logré decir. Ella se inclinó hacia mí. ¿A quién salvar primero? Desapareció cuando escuché el llanto de un bebé. Horas después, el doctor salió. Sobrevivieron, dijo, pero fue complicado, muy complicado. Lloré como nunca. Hoy, meses después, mi hijo duerme en la cuna. Mi esposa aún se despierta sudando algunas noches. A veces, cuando llueve fuerte, escuchamos un llanto lejano. No viene por él, viene por mí. Porque sé la verdad que nadie más sabe. En el momento crítico, cuando tuve que firmar los papeles, dudé. Y ella lo vio. Relato número 4. Vivíamos con la sensación constante de que algo andaba suelto. Algo que observaba desde la oscuridad y esperaba el momento correcto. 3 personas habían aparecido muertas en menos de un mes. Todas en calles distintas, todas a pocas cuadras de distancia. Ningún robo, ningún patrón claro. Solo violencia directa, personal. Golpes brutales, cuchilladas torpes, como si quien lo hiciera no buscara perfección, sino desahogo. Decían que era un asesino serial. A mí me parecía algo más simple y más aterrador. Era alguien del barrio. Después del aullido del perro, el grito humano llegó tarde, ahogado, cortado de golpe. Me senté en la cama con el corazón acelerado. Nadie salió. Nadie gritó pidiendo ayuda. Esa era la regla no escrita que habíamos aprendido: escuchar y callar. 5 minutos después, el llanto empezó. No era un grito de dolor reciente. Era un lamento largo, húmedo, cansado. Venía desde la calle, pero no podía ubicarlo con precisión. Parecía rebotar entre las casas. Ahí está otra vez, murmuré para mí mismo. La Llorona. Así empezó el rumor. Después del segundo asesinato, algunos vecinos dijeron que habían escuchado a una mujer llorar durante la madrugada. Tras el tercero, ya nadie lo decía en voz baja. Era ella, la del cuento, la que aparece cuando hay muerte cerca. Yo no creía en esas cosas, o eso pensaba. Me levanté y miré por la ventana. La calle estaba casi a oscuras. Solo un poste funcionaba, parpadeando como si estuviera cansado. No vi a nadie, pero el llanto seguía ahí, clavándose en la cabeza. ¡Ay, Dios!, susurró alguien en la casa de enfrente. Cerré la cortina. A la mañana siguiente, encontraron el cuerpo. Era una mujer joven, del barrio. La habían atacado a pocas casas de la mía. El asesino la golpeó hasta dejarla irreconocible. La sangre había corrido por la banqueta, mezclándose con el agua de una fuga vieja. La policía acordonó la zona. Los vecinos mirábamos desde lejos, fingiendo sorpresa. Nadie lloraba en público. El miedo se había vuelto algo íntimo. Esa noche, el llanto volvió, más fuerte, más cerca. Empezó a afectar a todos. Gente que no dormía, niños con pesadillas. Un señor intentó suicidarse diciendo que la mujer lo llamaba por su nombre. Nadie quería admitirlo, pero algo estaba rompiéndose en el barrio. Yo empecé a escucharla incluso de día. No siempre. Solo en ciertos momentos, cuando pasaba frente a una casa abandonada, cuando cruzaba por el callejón donde apareció el segundo cuerpo. Era un sonido suave, casi un recuerdo.
Una madrugada, mientras fumaba en la azotea, la escuché justo detrás de mí. «Mis hijos», susurró. Me giré tan rápido que casi me caigo. No había nadie, pero el aire estaba helado, como si acabara de llover ahí arriba. Esa misma noche vi algo más. Desde la azotea, alcancé a distinguir a alguien caminando por la calle. No corría, no se escondía. Caminaba tranquilo, con las manos en los bolsillos, como si regresara a casa después del trabajo. Pasó justo por debajo del poste que parpadeaba. Era el señor Ramírez. Vivía a 2 casas de la mía. Siempre saludaba, siempre sonreía. Decía que trabajaba de noche en una bodega. Vi cómo se detenía un momento, levantaba la cabeza y me miraba. Sentí que me atravesaban. Al día siguiente, desapareció otra persona, un adolescente. Lo encontraron en el mismo callejón. Esta vez fue peor. Hubo mordidas, uñas enterradas en la piel, violencia sin control. El llanto fue insoportable esa noche. Ya no venía de la calle, venía de todas partes, de los drenajes, de los patios, de las paredes. «Devuélvemelos», decía la voz, «devuélvemelos». Empecé a unir cosas, las víctimas, los lugares. Todos tenían algo en común. Habían sido denunciados años atrás por maltrato infantil, golpes, abandono. Casos que nunca llegaron a nada, incluido Ramírez. Busqué su nombre en registros viejos. Encontré una nota olvidada. Sus hijos murieron ahogados en un canal cuando él los dejó solos para ir a beber. El caso se cerró como accidente. Esa noche decidí seguirlo. Lo vi salir de su casa cerca de las 2. Caminaba con calma. Lo seguí a distancia, con el corazón golpeándome las costillas. Entró al callejón. El llanto empezó de inmediato, más fuerte que nunca. Entré tras él. Lo vi inclinado sobre una figura en el suelo, golpeando, respirando como animal. Cuando me escuchó, se giró con los ojos enrojecidos y una sonrisa rota. «Ella me habla», dijo. «Me dice quién sigue». Antes de que pudiera reaccionar, algo pasó detrás de él. El aire se volvió pesado. El llanto explotó en un grito desgarrador. Ramírez se quedó rígido. Empezó a llorar, pero no como antes. Lloraba de miedo. «No, no», repetía. Yo no quise. Una figura empapada apareció detrás de él. No flotaba. Caminaba arrastrando los pies, el cabello cubriéndole el rostro, el agua chorreando al pavimento seco. La Llorona lo abrazó por la espalda y apretó. Escuché cómo se rompía algo. Ramírez gritó una sola vez antes de caer al suelo, convulsionando, sangre saliendo de su boca. La figura me miró. No sentí odio, sentí juicio. Desapareció cuando escuché sirenas. La policía encontró a Ramírez muerto, con el cuerpo destrozado. Dijeron que fue un infarto. Cerraron el caso. Dijeron que el asesino había muerto. El barrio volvió a dormir, pero yo no, porque algunas noches, cuando todo está en silencio, escucho pasos frente a mi casa, un llanto suave y una voz que susurra mi nombre, porque yo también sabía lo que hacía Ramírez, y nunca dije nada. Relato número 5. Vivía solo desde hacía años. Un tipo callado, educado, de esos que saludan con la cabeza y nunca se meten con nadie. Nadie sabía bien a qué se dedicaba. Yo tampoco pregunté.
En este barrio, mientras no molestes, existes. Así funciona. La noche en que todo empezó, yo estaba despierto, sentado en la sala, con la televisión apagada. No podía dormir. Había algo raro en el aire, una presión constante en los oídos, como cuando estás a punto de despegar en un avión. Entonces lo escuché, un sollozo. Venía de su departamento. No era fuerte, era contenido, como el llanto de alguien que ya lloró demasiado, y solo le queda ese sonido roto, sin fuerza. Me incomodó, no por miedo, sino por lo íntimo del momento. Escuchar llorar a alguien así se siente como invadir. Me levanté para ir al baño, y al pasar por la pared compartida, el llanto se detuvo de golpe. Silencio absoluto. Al día siguiente, lo vi salir temprano. Tenía los ojos hinchados, la piel gris. Nos cruzamos en la escalera. «Buenos días», le dije. «No dormí nada», respondió, sin mirarme. Quise preguntar, pero no lo hice. Nunca lo hago. Esa misma noche, el barrio escuchó por primera vez el otro llanto. Eran casi las 3 de la mañana, cuando un lamento largo se deslizó entre las casas. No venía de un punto fijo. Rebotaba, se metía por las ventanas. No gritaba, no pedía ayuda. Se lamentaba. «Ay», decía, «ay, mis hijos». Me senté en la cama, helado. Sentí que el sonido no entraba por los oídos, sino por el pecho. Abrí la ventana apenas unos centímetros. La calle estaba vacía, iluminada por un solo poste amarillento. El llanto venía del fondo, donde el drenaje viejo cruza el barrio. La Llorona. Nadie la nombró esa noche, pero todos la pensamos. Al día siguiente, el barrio estaba distinto. Nadie lo decía en voz alta, pero todos caminaban rápido. Evitaban mirarse. Las señoras ya no sacaron las sillas a la banqueta. Los perros estaban inquietos. Mi vecino no salió. El segundo llanto fue peor. Más cerca, más claro. Ya no parecía venir del drenaje, sino de entre las casas. Me despertó un golpe seco contra la pared. Luego otro, como si alguien se apoyara con el cuerpo. «No», escuché murmurar al otro lado. «No aquí». Me acerqué, con la oreja pegada a la pared. «Déjame», dijo él. «Ya no queda nada». El llanto de la mujer respondió justo detrás de la pared. No lo escuché con los oídos, lo sentí. Un frío denso atravesó el departamento. La luz parpadeó. Di un paso atrás. El llanto se alejó lentamente, como arrastrándose. No dormí. A la mañana siguiente toqué su puerta. Nadie respondió. Volví a intentar por la tarde. Nada. El tercer día, el olor empezó. Un olor metálico, mezclado con humedad, y algo dulce que daba náuseas. Pensé que quizá había muerto. Llamé al administrador. Forzaron la puerta. Lo que encontramos no salió en ningún reporte. Mi vecino estaba vivo, sentado en el suelo de la sala, con la espalda contra la pared. Tenía las manos ensangrentadas. Frente a él, el piso estaba manchado, como si hubieran arrastrado algo pesado. No había cuerpo, no había explicación. «Se los llevó», murmuró. «Me los quitó». El administrador llamó a la policía. Yo me quedé ahí, mirando las marcas en el suelo, pequeñas, como huellas de pies descalzos. Esa noche el llanto volvió, pero esta vez vino acompañado de algo más. Un grito, no de ella, de él. «No fue así», gritaba. «No fue así». Me asomé por la mirilla de mi puerta. Vi cómo lo sacaban esposado, forcejeando, con los ojos desorbitados.
Díganle que ya no están, gritó. Que ya no están. La policía dijo que había tenido un brote psicótico, que encontraron restos humanos enterrados en el patio común. Restos pequeños. Niños. El barrio se llenó de murmullos. Algunos recordaron que años atrás él había vivido con 2 hijos. Otros dijeron que nunca los vieron crecer, que un día simplemente dejaron de aparecer. El caso se cerró rápido, demasiado rápido. Pero el llanto no se fue. Seguía escuchándose algunas noches, más débil, más cansado. Ya no despertaba a todo el barrio, solo a mí. Una madrugada, lo escuché claramente dentro de mi guarida. Venía del baño. Caminé temblando, con el corazón golpeándome la garganta. La luz estaba encendida. Ella estaba ahí. No flotaba, no brillaba. Estaba de pie, empapada, con el cabello largo cubriéndole el rostro. El agua caía al piso, formando un charco que no dejaba de crecer. Su vestido se pegaba al cuerpo, pesado, oscuro. ¿Por qué no hablaste?, me preguntó sin levantar la cabeza. No pude responder. Los escuchabas, dijo, todas las noches. Y era verdad. Años atrás, cuando recién me mudé, escuchaba ruidos al otro lado de la pared. Golpes, llanto infantil, portazos. Una vez escuché un grito que me heló la sangre. Pero nunca hice nada. Me puse audífonos, subí el volumen. Decidí no saber. Ella dio un paso hacia mí. Sentí el frío meterse en los huesos. No vengo por ti, dijo, pero vas a recordar. Se inclinó y apoyó una mano en mi pecho. Vi todo, los niños encerrados, el hambre, los golpes, el miedo, la noche en que uno dejó de moverse, la noche en que el otro gritó hasta quedarse sin voz. Vi a mi vecino enterrándolos, llorando, pidiéndoles perdón tarde. Y me vi a mí, del otro lado de la pared, mirando el reloj, esperando que el ruido terminara. Cuando reaccioné, estaba en el suelo, empapado en sudor. El baño estaba seco. No había charco. El llanto no volvió. Meses después, mi vecino murió en la cárcel. Dijeron que se ahorcó. Nadie reclamó el cuerpo. El barrio siguió con su vida. Nuevas familias, nuevos ruidos. Yo me mudé. Pero hay algo que no se fue conmigo. Cada vez que escucho a un niño llorar en otro departamento, cada vez que escucho un golpe seco al otro lado de una pared, siento ese frío en el pecho. Y escucho su voz, suave, cansada, recordándome que no todos los monstruos hacen ruido. Algunos solo esperan a que nadie quiera escuchar. Relato número 6. La noche en que mi hermano volvió a casa, la escuché llorar antes de que alguien tocara la puerta. No fue un sonido fuerte, fue un lamento bajo, arrastrado, como si alguien estuviera ahogándose lentamente en recuerdos viejos. Venía desde el fondo del terreno, donde el canal de agua seca divide las casas del barrio. Me quedé quieto en la cama, con el corazón acelerado, sabiendo, sin saber cómo, que ese llanto no era para mí, pero que igual me iba a alcanzar. Minutos después, tocaron. 3 golpes torpes, mal dados. Abrí la puerta y ahí estaba mi hermano, flaco, ojeroso, con la mirada rota. Olía a sudor viejo, alcohol barato y algo más difícil de identificar. Miedo quizá. No lo veía desde hacía casi 2 años, desde que se fue después de la última discusión familiar. ¿Puedo pasar?, preguntó, aunque ya estaba entrando. Mi madre apareció desde el pasillo. Cuando lo vio, no sonrió. Tampoco lloró. Solo cerró los ojos un segundo, como si alguien hubiera dicho en voz alta lo que llevaba tiempo temiendo.
Desde que mi padre murió, la casa se había ido llenando de malas decisiones. No de golpe, sino como una humedad que sube por las paredes. Primero fueron deudas, luego silencios, después gritos. Mi hermano fue el primero en irse por el camino torcido. Drogas, problemas, gente peligrosa. Nosotros fingimos que no pasaba nada hasta que fue imposible. Esa noche, mientras él se duchaba, el llanto volvió. Esta vez lo escuchó mi madre. ¿Oíste eso?, me preguntó en voz baja, con los ojos clavados en la ventana. Asentí. Es ella, susurró. Siempre aparece cuando la familia se rompe. No quise preguntarle cómo lo sabía. A partir de esa noche, la casa empezó a cambiar. No físicamente, era el ambiente. El aire se sentía pesado, como si costara respirar. Las luces parpadeaban. El canal del fondo, que llevaba años seco, amanecía húmedo, con charcos nuevos y huellas descalzas alrededor. Mi hermano no dormía. Caminaba por la casa de madrugada, hablaba solo, se rascaba los brazos hasta sangrar. Una vez lo encontré llorando en la cocina, con una botella vacía en la mano. No puedo arreglarlo, me dijo. Ya es tarde. Siempre dices eso, respondí molesto. Y nunca haces nada. Me miró con odio. Tú no hiciste nada tampoco, escupió. Esa noche el llanto fue distinto. Más fuerte, más cerca. ¡Ay, mis hijos!, se escuchó desde el patio. Mi madre empezó a rezar en voz baja. Yo me asomé por la ventana. Bajo la luz amarilla del foco trasero, vi una silueta parada junto al canal. Una mujer empapada, con el cabello largo cubriéndole el rostro. No flotaba, no gritaba, solo lloraba, inclinada hacia adelante, como si cargara un peso invisible. La Llorona. No como en los cuentos para asustar niños. No vengativa, cansada, harta. Mi hermano salió al patio sin decir nada. ¡Regresa!, le grité. No me hizo caso. Desde la ventana lo vi acercarse a ella. El llanto se detuvo. Ella levantó la cabeza lentamente. No pude escuchar lo que dijo, pero mi hermano cayó de rodillas. Yo no quise, gritó. Yo solo seguí lo que me enseñaron. Ella dio un paso hacia él. El agua empezó a correr por el canal, oscura, espesa. Siempre alguien paga, susurró la voz, ahora dentro de mi cabeza. Siempre los hijos. Mi madre salió detrás de mí. No mires, me dijo. Nunca mires. Pero ya era tarde. Vi escenas que no eran mías, pero se sentían como recuerdos. A mi padre tomando malas decisiones, golpes, gritos, ausencias. Vi a mi madre justificándolo todo. Vi a mi hermano creciendo entre promesas rotas. Me vi a mí mirando hacia otro lado, eligiendo el silencio porque era más cómodo. La figura abrazó a mi hermano y apretó. No fue rápido. Escuché huesos crujir, un grito ahogado, sangre cayendo al agua. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Mi madre lloraba detrás de mí, pero no avanzó. Cuando la figura se desvaneció, el canal volvió a estar seco. Mi hermano yacía inmóvil, con el cuerpo torcido de forma antinatural. La policía llegó después. Dijeron que fue una sobredosis, que se cayó y se golpeó. Nadie mencionó marcas de manos en su cuello, ni huesos rotos que no cuadraban con la historia. La casa quedó en silencio. Pensé que todo terminaría ahí. Me equivoqué. Días después, mi madre empezó a escuchar el llanto. Luego yo, no afuera, dentro de la casa, en las noches, desde los cuartos vacíos, desde el baño, desde las paredes. No se fue, dijo mi madre, solo cambió de lugar. Una madrugada,
Me desperté con el sonido justo al lado de mi cama. Abrí los ojos y la vi sentada en el borde, empapando las sábanas. Las malas decisiones no mueren, me dijo. Se heredan. ¿Qué quieres?, logré preguntar. Levantó la mano y señaló el pasillo. Tú decides quién sigue pagando. Desapareció. Al día siguiente, mi madre me pidió que la ayudara a vender la casa. Dijo que ya no podía vivir ahí, que cada rincón le recordaba errores que prefirió no enfrentar. Acepté. Hoy vivo solo, lejos del barrio. No tengo hijos, no tengo familia cerca. Me digo que rompí el ciclo, pero algunas noches, cuando recuerdo todo lo que callé, lo que permití, lo que dejé pasar por miedo o comodidad, escucho ese llanto suave, arrastrado, viniendo desde dentro de mí. Y entiendo que la llorona no siempre viene por los hijos que mueren. A veces viene por los que sobreviven cargando decisiones que nunca fueron suyas, pero que igual aceptaron. Relato número 7. El día que desenterramos a mi tío abuelo, nadie lloró. Y no porque no hubiera motivos, sino porque el llanto ya llevaba años rondando la familia, gastado, repetido, como un ruido de fondo al que uno se acostumbra sin darse cuenta. Yo lo escuché antes de llegar al panteón, mientras el camión avanzaba por la carretera vieja que cruza el arroyo. Un lamento largo, arrastrado, que se confundía con el viento entrando por las ventanas mal cerradas. Mi madre iba sentada a mi lado, rígida, mirando al frente. No dijo nada, pero apretó los dedos contra el bolso, como si estuviera sosteniendo algo que quería escapar. No mires al agua, me dijo de repente. Nunca mires al agua cuando pases por aquí. No le pregunté por qué. En mi familia las advertencias siempre llegaban tarde o incompletas. El tío de mi madre se llamaba Ezequiel. Para mí siempre fue el tío. Así, sin más. Nadie decía su nombre con naturalidad. Vivía solo en una casa vieja cerca del arroyo, en las afueras del pueblo. Una casa inclinada, húmeda, con las paredes manchadas de salitre y el patio lleno de cosas oxidadas que nadie se atrevía a tocar. Murió una semana antes, supuestamente dormido. Lo encontraron sentado en una silla, con los ojos abiertos y la boca torcida, como si hubiera querido gritar algo que no alcanzó a salir. El médico dijo paro cardíaco. Mi madre no lo contradijo, pero tampoco lo creyó. El problema fue que el terreno donde estaba enterrado no tenía papeles. Para arreglar eso, había que mover el cuerpo. Así de simple, así de brutal. Cuando abrieron la fosa, el olor salió como un golpe. No era solo muerte, era humedad, encierro, algo rancio que se quedaba pegado en la garganta. Yo ayudé a sostener la caja mientras los del panteón la sacaban. Mis manos temblaban, no por el esfuerzo, por el sonido, porque mientras lo hacíamos, lo escuché. El llanto venía del arroyo, a unos metros, oculto entre los árboles. No era fuerte, no era escandaloso, era constante, como si alguien estuviera repitiendo el mismo dolor desde hace demasiado tiempo. ¿La oyes?, le susurré a mi madre. Ella cerró los ojos. Siempre está, respondió, desde antes de que tú nacieras. Esa noche nos quedamos en la casa del tío. Mi madre dijo que había que revisar papeles, decidir qué se iba a hacer con el lugar. Yo no quería.
pero tampoco supe cómo negarme. El pueblo estaba lejos y manejar de noche por esa carretera no era buena idea. La casa olía igual que el panteón. Abrimos ventanas, prendimos focos. El sonido del arroyo se colaba por todas partes. No corría mucha agua, pero lo poco que había parecía arrastrar algo espeso, lento, como si el arroyo estuviera cansado. Mi madre se sentó en la cocina, mirando la mesa. «Aquí fue», dijo. «¿Aquí fue qué?», tardó en responder. «Aquí empezó todo». Me contó cosas que nunca había escuchado. Que Ezequiel había tenido hijos, 2, que vivieron ahí con él y con su esposa, muchos años antes. Que una noche hubo gritos. Que al día siguiente la esposa se fue sola, empapada, sin mirar atrás. Que los niños nunca volvieron a verse. Dijo que se los llevó la corriente, susurró. Que fue un accidente. ¿Y nadie investigó? Mi madre soltó una risa seca. Era otro tiempo, y él era familia. Esa noche no pude dormir. El llanto se escuchaba cada vez más cerca. A ratos parecía venir del arroyo, a ratos del pasillo. Me levanté varias veces, abrí puertas, revisé cuartos llenos de polvo y muebles cubiertos con sábanas amarillentas. En uno de esos cuartos encontré algo. Debajo de una cama vieja había una caja de metal. Dentro, cintas de cassette, recortes de periódico y una libreta. La libreta estaba escrita con una letra apretada, nerviosa. No eran memorias, eran confesiones. Hablaba de los niños, de cómo lloraban por la noche, de cómo la mujer gritaba, de cómo el arroyo sonaba distinto desde que llegaron, de una decisión tomada en un momento de rabia y cansancio. No fue planeado, decía una página. Solo quería silencio. Cerré la libreta cuando escuché un golpe en la pared. Luego otro, como si alguien estuviera apoyándose del otro lado. «No leas eso», dijo la voz de mi madre desde el pasillo. «No necesitas saber más». Pero ya sabía. El llanto se convirtió en un gemido ahogado. Sentí frío en los pies. Miré hacia la puerta del cuarto y la vi. No apareció de golpe. No flotó. Estaba ahí, de pie, empapada, con el cabello cubriéndole la cara. El agua caía al suelo, formando un charco que avanzaba lento. La Llorona no levantó la cabeza. «Los escuchaba», dijo, «todas las noches. Sentí que el aire se me iba. No los ayudó», continuó, y luego mintió. «Mi madre cayó de rodillas detrás de mí. Yo era una niña», dijo llorando. «Yo no entendía». La figura dio un paso hacia nosotras. «Siempre hay alguien que entiende», respondió, «y elige no hacer nada». El charco llegó a mis pies. El frío subió por mis piernas. Vi escenas que no eran mías. Los niños encerrados, el miedo, la noche en que los arrastró hasta el arroyo, el agua cerrándose sobre ellos. Vi a Ezequiel de rodillas, llorando, pidiendo perdón a nadie. La figura se inclinó hacia mí. «Él ya pagó», susurró. «Ahora ustedes deciden qué hacer con el silencio». Desapareció. El llanto se fue apagando, como alejándose corriente abajo. Al amanecer, mi madre quemó la libreta y las cintas en el patio. Yo no dije nada. El fuego olía mal, como si no quisiera consumir del todo lo que le dábamos. Vendimos la casa. El arroyo fue entubado meses después. El pueblo siguió como si nada. Mi madre envejeció de golpe. Nunca volvió a pasar cerca del agua. Yo me fui lejos. Pero algunas noches, cuando todo está en silencio, escucho ese llanto suave, arrastrado,
viniendo desde algún lugar que no puedo señalar. No me llama, no me amenaza, solo me recuerda que en mi familia hubo decisiones que se enterraron mal, y que hay cosas que, aunque las muevas del lugar, nunca dejan de llorar. Relato número 8. El primer aviso fue una gotera que no existía. Vivía en un apartamento pequeño, en el tercer piso de un edificio viejo al sur de Estados Unidos, de esos construidos en los 70, con alfombra pegajosa y paredes demasiado delgadas. Me había mudado ahí por trabajo, sin familia cerca, sin amigos todavía, solo yo, cajas sin desempacar y un silencio raro que no se parecía al silencio normal, sino a uno que parecía estar escuchando. Esa noche estaba acostado, viendo el techo, cuando sentí una gota caerme en la frente. Fría. Me levanté de golpe, encendí la luz. El techo estaba seco. Pasé la mano. Nada. Pensé que había sido sudor o imaginación. Me volví a acostar. Otra gota. Esta vez en el ojo. Me senté, molesto, y miré hacia arriba, esperando ver una mancha de humedad. Nada. Pero entonces lo escuché. Un sonido bajo, casi ahogado, como si alguien llorara con la cara hundida en una almohada. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. El llanto venía del departamento de arriba. Genial, pensé. Problemas de vecinos desde el primer día. Intenté dormir ignorándolo, pero el sonido no era constante, no tenía ritmo. A veces se apagaba por completo y luego regresaba más fuerte, como si quien llorara se estuviera moviendo de cuarto en cuarto. A las 3 de la mañana el llanto cambió. Ya no sonaba como alguien triste, sonaba desesperado. ¡Ay!, se escuchó, estirado. ¡Ay, mis niños! Sentí un escalofrío que no tuvo nada que ver con el aire acondicionado. Al día siguiente pregunté en la oficina del edificio. La administradora, una mujer mayor, blanca, con sonrisa automática, revisó la computadora. «Arriba de usted no vive nadie», dijo. «Ese apartamento está vacío desde hace meses». «¿Segura?», pregunté. «Anoche alguien estaba llorando». Me miró fijo durante un segundo de más. «Aquí se escucha todo», respondió. «Son edificios viejos». No insistí, pero supe que mentía. Esa noche el llanto volvió más temprano. Eran apenas las 11 cuando lo escuché, ahora claramente filtrándose por el techo. Me senté en el sillón, con una cerveza en la mano, tratando de racionalizarlo. Tubos, me dije. Animales, gente en la calle. Pero entonces escuché pasos, arriba, lentos, pesados, como si alguien caminara arrastrando los pies. Y agua. Un goteo constante empezó a caer en la cocina. Esta vez sí era real. El piso se estaba mojando. Subí a una silla y toqué el techo. Estaba húmedo. Subí las escaleras y toqué la puerta del apartamento de arriba. Nadie respondió. Toqué otra vez. Nada. El llanto seguía, ahora justo detrás de la puerta. ¿Está todo bien?, pregunté, sin saber por qué. El llanto se detuvo de golpe. Silencio absoluto. Bajé incómodo. Esa noche soñé con agua entrando por las paredes, con manos pequeñas golpeando desde el otro lado del yeso. Al tercer día, encontré agua acumulada en el baño. Venía del techo, justo sobre la regadera. Y esta vez no era clara. Tenía un tono oscuro, amarillento, y olía mal, como drenaje viejo. Volví a la administración. Exigí que revisaran el departamento de arriba. Suspiran, aceptaron. Subimos juntos. Cuando abrieron la puerta, el olor nos golpeó de frente. Humedad vieja, encierro, algo metálico.
El apartamento estaba vacío, sí, pero no limpio. El piso estaba manchado. Había marcas de humedad en las paredes, como si el agua hubiera corrido durante años. Y en el centro de la sala, una marca circular en el piso, oscura. ¿Qué es eso?, pregunté. Una fuga vieja, respondió rápido la administradora. Nada grave, pero yo la vi tragar saliva. Esa noche, el llanto ya no vino de arriba. Venía de mi propio departamento, desde el baño. Abrí la puerta despacio. El agua de la regadera estaba corriendo sola. El espejo estaba empañado, aunque no había vapor caliente. El llanto salía del desagüe, distorsionado, como si viniera de muy abajo. ¡Ay, mis hijos!, susurró la voz. Cerré la llave con fuerza. El agua tardó en detenerse, como si algo la empujara desde abajo. Empecé a investigar, no por curiosidad, sino porque ya no dormía. Busqué la dirección del edificio, noticias viejas, registros públicos. Encontré algo enterrado en un foro local. Años atrás, una mujer latina vivía en ese apartamento. Migrante, madre soltera, 2 niños pequeños. Vecinos se quejaron por el ruido, por los gritos, por el agua corriendo de madrugada. Una noche, el agua del edificio colapsó. Inundación, daños estructurales. Los niños nunca fueron encontrados. El caso se cerró rápido. Dijeron que la madre había huido. Nadie investigó más. La llamaban la mujer del agua. Esa noche, cuando el llanto volvió, ya no tuve miedo. Sentí vergüenza. Los dejé, dijo la voz, ahora clara, femenina. Pensé que el agua los calmaría. El espejo del baño empezó a gotear. Agua bajando como lágrimas. Nadie escuchó, continuó. Nadie quiso escuchar. Y entonces la vi reflejada. No estaba detrás de mí. Estaba en el espejo, empapada. Cabello largo, pegado al rostro. Los ojos hundidos, rojos de tanto llorar. No gritaba, no flotaba, solo me miraba. No vengo por ti, dijo. Tú sí oíste. El agua empezó a subir por el piso. No rápido, despacio, como algo vivo, pero alguien tiene que recordar. El nivel llegó a mis tobillos. Estaba helada. Sentí calambres, cerré los ojos. Cuando los abrí, el baño estaba seco, el espejo limpio. El llanto se había ido. A la mañana siguiente, desperté con un aviso bajo la puerta. Desalojo temporal por daños estructurales. Todo el edificio fue evacuado. Días después, lo demolieron. Nunca me devolvieron el depósito. Me mudé de ciudad poco después. Hoy vivo en otro apartamento. Más nuevo, más caro. No hay goteras, no hay ruidos. Todo funciona. Pero cada vez que abro la regadera, antes de que salga el agua, escucho algo. Un sollozo leve atrapado en las tuberías. Y siempre cierro los ojos. Porque aprendí que hay lugares que no están embrujados. Están llenos de decisiones que nadie quiso escuchar. Hasta que el agua empezó a llorar.